Bien, vamos a pasar a la lectura de la palabra del Señor. Para esta noche se encuentra en el libro de Salmos, en el Salmo número 32. Amén. Libro de Salmos, en el Salmo número 32. Vamos a la lectura completamente. Amén. Y lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. En esta noche doy gracias a Dios por esta honra que Él me concede de poder estar en este lugar y también de poder impartir el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Y me gustaría partir, ¿cierto?, con una encuesta que realizó Ipsos Group, que se llama, es una empresa francesa. Esta fue realizada el año 2024, ¿ya? Y está relacionada a la felicidad. Y los resultados indicaron que el 71% de las personas que fueron consideradas en 30 países se consideraron muy o bastante felices. Un 71%, un número bastante alto. En Chile, esta misma encuesta arrojó que el 68% de las personas se declaró feliz o muy feliz para el año 2024. Y eso sí, en Chile, es cierto, el promedio es menor respecto al promedio mundial, ¿ya? Pero los motivos, ¿cierto?, de la encuesta, ¿cierto?, las principales causas de esta felicidad fueron los valores sociales, como los derechos, la igualdad, las relaciones afectivas, el medio ambiente, la política y la edad. Fueron los factores que ellos evaluaron para decir quiénes estaban felices, quiénes estaban muy felices y quiénes simplemente estaban, ¿cierto?, no sé, desesperanzados, tristes, angustiados. Ya, pero obviamente cuando pude, ¿cierto?, yo ver esta encuesta, inmediatamente, ¿cierto?, me surgió una pregunta, porque los motivos que ellos, ¿cierto?, consideraron para poder hacer la medida es un área muy acotada, ¿verdad?, de una vida entera, integral de una persona. Entonces la pregunta fue, ¿y la religión? ¿La religión no es una causa de felicidad para muchos? ¿O la creencia en Dios? ¿Producirá esto algún grado de felicidad en los hombres? Yo creo absolutamente que sí, ¿verdad? En diferentes grados, depende de la religión. Pero nosotros, ¿cierto?, nos vemos involucrados, ¿cierto?, y tocados justamente en esta área porque entendemos que esto es algo primordial para nosotros. Entonces, esta encuesta arroja ciertos datos, pero no es una encuesta exenta de errores. Entonces, hay que considerar esto y considerar que esa encuesta tiene un resultado, pero bastante sesgado, bastante falso, quizás aumentado, y ¿por qué no decirlo? A lo mejor hasta manipulada la encuesta. Claro. Bueno, y si le llevamos esto a una escala de valores, ¿cuál será, cierto, la felicidad más importante? ¿Cierto? Porque podemos decir, yo estoy feliz porque tengo tanta edad, o yo estoy feliz porque logré mi objetivo y soy un profesional. ¿Cuál será la felicidad más importante al respecto, verdad? Tiene que haber una respuesta objetiva al respecto. Pero como nosotros somos seres humanos, ¿cierto?, cuesta muchas veces salirnos de esa naturaleza, y pienso que es imposible, y poder decir, en realidad, este es el factor más importante. Ya, pero la parte espiritual, ¿verdad?, la felicidad para nosotros,
Y todo esto es una realidad completamente diferente, totalmente Amén. diferente. Y tiene un origen diferente, también, Amén. un origen distinto. Bueno, el sermón de hoy justamente tiene por título la recompensa del perdón, ¿ya? Y que en nosotros genera una felicidad, Amén. genera una alegría, una experiencia. Y bueno, en la medida que vayamos estudiando cierto pasaje, vamos a conocer dos verdades que experimenta el creyente al recibir el perdón de sus pecados, ¿ya? La primera verdad, ¿cierto? Si desglosamos un poco el Salmo 32, lo vamos a dividir en dos partes, ¿ya? Desde el versículo 1 al 5, ¿cierto? Hablaremos de la felicidad del perdón. Y a continuación, en la segunda parte, del versículo 6 al 11, hablaremos de los beneficios del perdón. La felicidad del perdón y los beneficios del perdón. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? En la medida que vayamos avanzando, ¿cierto? Con este pasaje. Y bueno, respecto al relato en sí, ¿cierto? De este salmo, es un salmo escrito por el rey David. Conocemos, ¿cierto? En parte la historia del rey David, pero David es un varón, ¿cierto? Fue un varón experimentado en el perdón. Amén. ¿Por qué? Porque cometió pecado, ¿cierto? Conocemos que fue un hombre escogido, el ungido, ¿cierto? Como rey de Israel. David, ¿cierto? Experimentó el perdón del Señor después de cometer, ¿cierto? Bueno, cometió varios pecados, por cierto, porque era un ser humano, ¿verdad? Pecador como todos, pero la palabra da énfasis en dos pecados principales y me quiero enfocar en el pecado que cometió con Betsabé, ¿verdad? David maquinó en su corazón, ¿verdad? El efectuar este pecado. Lo maquinó porque él lo ratificó en el fondo. Estuvo en su palacio, la miró, la deseó, preguntó quién era, la tomó, ¿cierto? Se acostó con ella, cometió adulterio, pero no contento con esto, probablemente nació un sentimiento, un deseo de poseerla, de tenerla, ¿cierto? ¿Y qué sucedió? Y no contento con esto, dijo, ¿de quién es esta mujer? ¿De quién es? Bueno, de Uría de Eteo. Mandó a matar a Uría de Eteo, ¿verdad? Planificó esto también a través del general del ejército de Israel. ¿Para qué? Para que luego quedara, ¿cierto?, libre, por decirlo así. Y después del luto dice la palabra de Dios que la tomó como esposa. Y se acabó el tema. Entonces, estuvo, ¿cierto?, todo tan bien planificado por David. Y parecía que todo estaba en orden hasta que de pronto, ¿cierto?, llega el profeta Natán. El profeta de Dios, ¿cierto?, que le habla por una parábola y el rey David se aira, se enoja y dice, inconcebible, ¿cómo tanta injusticia, ¿cierto?, de este hombre aprovechador que tenía riqueza, que había tomado la ovejita, ¿cierto?, de un vecino que era pobre. Pero el profeta lo descubre y le dice, ese hombre eres tú, ¿verdad? Entonces lo descubre, lo amonesta, ¿cierto? Pero en David hay un reconocimiento. Hay un reconocimiento por su pecado. Él no se quedó, no se cerró en su realidad, él reconoció, sí, me equivoqué, pequé, y comienza un proceso en su vida, ¿verdad? Después de este evento. Comienza un evento donde él conoce quizás a un Dios que él no había experimentado. Porque aparentemente, es cierto, la vida de David había sido ejemplar. Recordamos que el Señor lo llamó siendo un joven muy especial. Amén. Que había sido derramado sobre él el Espíritu de Dios. Amén. Y Dios lo eligió también porque él tenía un corazón recto. Amén. Un corazón diferente, algo, ¿cierto?, que se destacaba. No era quizás alguien exclusivo, pero había algo especial en él. Entonces su vida a lo mejor había ido, ¿cierto?, en un proceso, digamos, de crecimiento, de avance, de victoria, y todo se veía tan bien. Y de repente, todo se derrumba por el pecado que él comete. Todo se derrumba por la codicia que había en su corazón, ese deseo de adulterio, de fornicación. Aprovechó el poder que tenía, ¿cierto? Y bueno, se podrían quizás mencionar muchos pecados que están envueltos en esta situación, pero más o menos esta es la condición y la realidad en la cual ahora el rey David escribe este salmo, ¿cierto? Este salmo es muy parecido al Salmo 51, que habla, ¿cierto?, también del arrepentimiento, un arrepentimiento verdadero, en humillación. Este salmo también. Este fue escrito en el año 1034 aproximadamente, y precisamente, bueno, apunta a la confesión del pecado y de la restauración de la relación con Dios. Porque el pecado no produce comunión, sino que produce un quiebre de la comunión que uno pueda tener con Dios. Entonces, comienza el rey David, ¿cierto?, en los versículos 1 y 2 y cuenta su verdad, su propia experiencia respecto a los pecados que él había cometido. Y dice que enfatiza su condición inicial mencionando que él había cometido una transgresión,
Si lo leemos los versículos 1 y 2, Amén. iniquidad, pecado, engaño, menciona varias palabras similares que son de alguna manera sinónimos, pero que apuntan, ¿cierto?, a un pecado hacia Dios, la rebelión contra el Señor. Pero que luego de este proceso, ¿cierto?, ahí el resumen de inmediato dice que él recibe el perdón completo de su maldad. El perdón completo. Entonces él como que introduce el Salmo, ¿cierto?, contando su realidad, contando lo que él había experimentado con Dios, su propio pecado, pero cómo Dios había cambiado todas las cosas cuando él había hecho algo diferente, él había actuado diferente. Entonces, David fue un hombre bienaventurado, ¿cierto?, cuando pudo ahora tener un corazón limpio, después de recibir el perdón. Pero este proceso no fue fácil, porque durante esta situación de pecado, él tuvo que pasar por la aflicción. Amén. Y fue Dios que lo llevó a este terreno para que él pudiera comprender y entender, ¿cierto?, lo que había hecho. Amén. Pero también Dios lo hizo para que él lo conociera en mayor profundidad. Conociera, ¿cierto?, a un Dios perdonador, a un Dios misericordioso, a un Dios Amén. tan bueno en su esencia, en su forma. Y eso fue lo que él puede experimentar. En el versículo 4 dice que Dios puso su mano sobre él. Sí. Dice que el peso de su mano estaba sobre él. Imagínense que Dios ponga su mano sobre nosotros y comienza a afligirnos. Es como que uno comienza a ahogarse, ¿verdad? Como que uno empieza así como le falta el oxígeno, me imagino, si lo vemos desde el punto de vista literal, pero Así es. no era algo literal probablemente, sino que se refiere a la palabra de Dios, que hubo una aflicción en su interior que no lo dejaba tranquilo. Y Dios lo estaba ahí amonestando y lo comenzó, ¿cierto?, a oprimir. Y bueno, esto parecía que en su propia carne él estaba recibiendo, ¿cierto?, el embate de esta aflicción, ¿cierto? Porque dice que sus propios huesos se envejecieron en ese proceso, ¿cierto?, cuando él estuvo, ¿verdad?, afligido. Amén. Dice que fue día y noche, o sea, no fue algo momentáneo, no fue temporal, sino que vino esa aflicción, el Espíritu de Dios que había venido sobre su vida, ¿verdad?, comenzó a amonestarlo, porque Dios tenía propósitos para su vida. Amén. Y la verdad es que esto es hermoso porque Dios no deja a sus hijos. Amén. Dios no deja que el creyente pueda avanzar, pueda continuar en su peregrinar mientras se encuentra en pecado, sino que Dios, Él se encarga, ¿cierto?, de hacer todas las cosas y los medios posibles para que el hombre pueda volver a Él, Claro. para que el hombre pueda volver, ¿cierto?, a estar en comunión con Dios. Amén. Y cuando pasamos por la aflicción, viene la tristeza, ¿cierto? Nosotros hemos quizás vivido momentos de aflicción Amén. y que han venido producto de nuestro propio pecado porque hemos tomado malas decisiones, hemos procedido mal. Y vemos una hermosa cita en 2 Corintios 7:10 y dice que la tristeza que Dios produce en el corazón del hombre, ¿cierto?, lo lleva al arrepentimiento. O sea, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿verdad? Así es. Pero es un arrepentimiento sincero. De modo que después de que este evento se produce, ¿cierto?, esta persona que se arrepintió alcanza salvación. Y ahora el versículo hace también una contramirada, ¿verdad?, de esta realidad, porque la tristeza que es según Dios produce tristeza para arrepentimiento, pero la tristeza que es según el mundo produce, ¿cierto?, tristeza para muerte. Entonces, vemos algo importante, ¿cierto?, que hay que destacar, que David estaba afligido, estaba padeciendo el sufrimiento por su mala decisión, por su pecado, y Dios lo llevó a la aflicción, y hubo sin duda en él tristeza y muchas lágrimas. El Salmo dice textual que él gemía día y noche, y el gemir es un ruido que a veces no necesita tener un sentido léxico, ¿cierto?, para poder entender una palabra, ¿verdad? No es hola, no es sufro, lloro, sino que es un grito de desesperación, de aflicción, de encontrar respuesta, ¿cierto?, a la necesidad. Amén. Y David estaba en esa situación. David estaba viviendo, pasando por un proceso de este índole, pero Dios obró en él. Dios ahora trató con él. Amén. Y es importante, ¿cierto?, que nosotros podamos reflexionar respecto a esto, porque lo mismo que vivió y experimentó David es lo que también nosotros podemos experimentar en este tiempo, ¿cierto? Y hay que preguntarse y decir, bueno, quizá hoy estoy en un momento pleno en mi vida y siento gozo y paz en mi corazón, o estoy sintiendo tristeza en mi alma, quizá hay aflicción en mi corazón.
Y quizás es importante preguntarse, bueno, esta aflicción que hay en mi vida, esta tristeza que hay, ¿es la que produce Cristo? ¿Es la que produce el Espíritu de Dios, nuestro Dios, cierto? ¿Que es para arrepentirme, para quizás dejar mi pecado? ¿O hay una tristeza que me está produciendo el mundo y que está afectando mi vida? Que es importante, cierto, preguntarse esto, porque a veces nosotros, cierto, direccionamos las cosas mal, pero bueno, por algún propósito, cierto, Dios también a nosotros nos habla siempre. Siempre lo hace con un propósito, y un propósito de bien para nosotros. Entonces, siguiendo con el versículo 3, ¿cierto? Vemos que hubo un periodo de silencio, ¿ya? Aquí, en este versículo, ¿cierto? En los que siguen, ahora David comienza a contar cómo fue el proceso de su aflicción. Porque no fue simplemente que él se arrepintió o gimió un día y alcanzó el perdón, sino que hubo un proceso de silencio donde David tomó una decisión equivocada de cerrar su boca con el fin de no confesar sus pecados. Y eso es importante porque la palabra de esta noche habla de la confesión. De que tenemos que nosotros, ¿cierto?, confesar los pecados. Y él lo aclara explícitamente, que en ese tiempo fue dañino para sus huesos, su gemir y dolor fue latente durante el día y la noche, hasta que esta aflicción produjo un resultado saludable para él. Amén. ¿Cierto? Todo ese gemir, este proceso, no dice la palabra de Dios cuánto habrá sido, meses, años, no lo sabemos, pero hubo sin duda un proceso. Amén. Y en Isaías 1:18, ¿cierto?, vemos un versículo bastante conocido, ¿cierto?, que da a conocer una verdad. Y esta verdad viene con una promesa ligada. Esta verdad viene también con una invitación. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y ahí, ¿cierto?, dice, venid luego, esto es urgente. Es urgente de ir y confesar nuestro pecado. Amén. Y luego dice, y estemos a cuenta. ¿Y qué significa estar a cuenta? Buscaba esta palabra, ¿cierto?, buscando como un significado más del original, ¿verdad? Esa condición de cuenta es una condición donde el hombre tiene que razonar junto con el Señor. Y razonar no por los pecados de Dios porque Él es santo, sino razonar con Dios sobre mi condición, sobre mi pecado, sobre su pecado. Entonces Él dice, y estemos a cuenta, ¿verdad? Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. El profeta está profetizando, ¿verdad?, de que el hombre puede cambiar su condición, puede cambiar su realidad, si estamos a cuenta con Dios, si reflexionamos sobre nuestra condición, si acudimos con urgencia, venid luego, no esperemos. David esperó, él guardó silencio, él no quiso abrir su boca, y como no quiso confesar su pecado, se mantuvo ahí, padeciendo el sufrimiento, esa aflicción, el peso del pecado sobre su vida, y trajo estas consecuencias. Entonces, vemos que en ese momento, ¿cierto?, David en el versículo 5 comprendió que no debía guardar silencio, que no debía encubrir su iniquidad, sino que porque esto iba a terminar destruyendo su vida. Así que, ¿qué hizo esto? La aflicción lo llevó ahora a tomar una decisión correcta. ¿Y qué pasó con esta decisión? Donde por fin abrió su boca y de esta manera, ¿cierto?, confesó su pecado al Señor. Este evento, ¿cierto?, dio como un resultado de arrepentimiento genuino y recibió el perdón de Dios. Y qué alivio, ¿verdad? Qué alivio debe haber sido para David sentir el perdón en su vida. Amén. Porque él sabía y tenía una conciencia viva, ¿cierto?, que estaba hablando y que le manifestaba la realidad en su vida, de que había cometido un pecado terrible, pero sintió un alivio que también en algún momento nosotros hemos sentido por nuestro pecado. Porque ¿quién no ha pecado, verdad? Si decimos que no somos pecadores, entonces le hacemos a Dios mentiroso, pero somos pecadores. Y qué lindo cuando uno se arrepiente y siente el perdón de Dios. Siente como que el Señor se agrada de nuestra confesión. Nuestro Dios no es un Dios que se vengue de nosotros, que no quiere enrostrar el pecado, sino que Él se agrada cuando nosotros acudimos, ¿cierto?, en esa búsqueda. Y el alivio, ¿verdad?, de salir de la aflicción, de estar rodeado de dolor y de repente estar ahora aliviado, de estar libre. Y pensaba en una noticia que sucedió hace unos días, ahora el 14 de marzo, un hombre allá en Perú salió con su barquita a pescar y se extravió y se lo llevó al mar por 94 días, me parece. 94 días extraviado. Pero fue hallado. Entonces yo pensaba en él porque él estaba en el mar perdido, ¿cierto?, totalmente sin esperanza. 3 meses aproximadamente, pero luego lo reencontraron. Dice que pasó una barca ecuatoriana y lo recogió y se reencontró con la familia, le dieron la bienvenida, ¿cierto?, lo abrazaron y entre lágrimas, ¿verdad?, porque se había perdido la esperanza en él.
Claro. Ya no había, ¿cierto?, una luz, ¿cierto?, de esperanza, a lo mejor una semana, un mes, pero ya de 3 meses quizás, no sé, a lo mejor ya se había resignado, pero él decía que confiaba en Dios. Y decía que lo que había sucedido era gracias solamente a Dios, porque era literalmente un milagro. Entonces, pienso algo así que vivió también el rey David, de estar perdido, ¿cierto?, en un mar interminable, y de repente ese barco, como si fuera el Señor, ¿cierto?, nos rescata. Y Él recibe nuestra oración, nuestro clamor, ¿cierto?, y nos salva. Entonces, qué alivio, ¿verdad? Qué alivio para Él y también para nosotros. El haber alcanzado salvación, el poder nosotros ser reconciliados con Dios. Amén. Un día nosotros también acudimos, ¿verdad?, en nuestra aflicción. Muchos años lejos de Dios guardamos silencio porque no quisimos confesar nada, no nos interesaba, no había un arrepentimiento, no había un convencimiento de pecado, labor que el Espíritu de Dios tenía que hacer. Pero cuando lo hicimos, ¿cierto?, qué alivio, ¿verdad? Y cuando se cayeron esas lágrimas, ¿verdad?, una confesión, y llorábamos y no parábamos de llorar por ese encuentro con el Señor, un alivio, una paz y lágrimas de gratitud con el Señor. Amén. Entonces, bueno, el rey David, al poder experimentar esta experiencia, ¿cierto?, ahora cambió su vida completamente, ¿verdad? Ahora la realidad de su vida, de su actuar, tomó otro rumbo, y un rumbo mejor, por cierto. Él cuenta su historia, ¿cierto?, cómo fue lo que hizo, pero luego procedió y se arrepintió. Entonces ahora tenía la capacidad de mirar y ver un poquito más allá, con una mirada más amplia, con un crecimiento personal. Porque ese error, si bien es cierto, era un pecado, pero ahora lo podía tomar también como parte de una experiencia para su propia vida, su permanencia en el Evangelio, en Dios, y también para entregárselo a otros. Entonces comienza, ¿cierto?, ahora el rey David a dar a conocer, ¿cierto?, este conocimiento, y ahí menciona, dice, por esto, en el versículo, ¿cierto?, 6, dice, por esto, o sea, hay una relación con la historia anterior. O sea, yo fui un pecador y me equivoqué, me arrepentí, y ahora entiendo y alabo a Dios porque Él es misericordioso, y por esto también ahora sé que todo santo, ¿cierto?, puede invocar a Dios y va a alcanzar, ¿cierto?, que Dios le escuche en su tiempo, en su debido tiempo. Amén. Entonces ahora Él nos da una garantía universal, ¿cierto? Nos está diciendo, mira, esto no solamente para mí como rey David, no, esto es para todos aquellos que acuden a Dios. Amén. Para buscar el perdón. Amén. Y si lo hacen de corazón y lo hacen, ¿cierto?, con un gemir sincero, entonces Dios se va a acordar y Él va a tener misericordia. Amén. Sin duda. Y bueno, sigue avanzando, ¿cierto?, el salmista, y luego nos habla, ¿cierto?, y cambia como un poquito de tema y habla de las aguas. Dice que las aguas, ¿cierto?, las fuertes aguas, porque habla como que destaca estas aguas. Lo dice, ¿verdad? Dice, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a ti. Y comienza ahora a hablar, ¿verdad?, respecto a las aguas, y usa este símbolo del agua, ¿cierto?, para poder dar a entender algo. Y según lo que podemos nosotros leer, ¿cierto?, estas aguas representan, ¿cierto?, los problemas, las dificultades. Y da un énfasis porque dice la inundación de muchas aguas. Si un poquito de agua a lo mejor no nos amedrentan, pero cuando hay inundación de muchas aguas, ¿quién no se siente inquieto? ¿Quién no se siente, ¿cierto?, preocupado? ¿Verdad? Como que viene de repente como un tsunami, ¿verdad?, espiritual, y nos viene a invadir, a descontrolar. Pero aquí el Señor nos habla por su palabra, dice, estas muchas aguas no llegarán estas a Él. O sea, Amén. dice, mira, ahora que tú has sido reconciliado con Dios, ahora que tú recibes el perdón de Dios, ahora Dios está con su mirada puesta en ti. Amén. Y las aflicciones van a venir, los problemas van a venir, pero estas aguas no van a llegar a ti. Amén. Y luego continúa en el versículo siguiente y dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Amén. ¿Cierto? Sí. Habla primero de las aguas y luego dice, porque eres mi refugio, porque Él me guarda de la angustia. Ese es nuestro Dios. No nos está diciendo aquí, ¿verdad?, que vamos a ser librados del problema. No, nos dice, van a venir problemas, van a venir dificultades, pero yo voy a estar contigo. Amén. Y yo voy a ser tu refugio, yo te voy a cuidar. Y esas aguas, ¿cierto?, nos van a hacer mayor estrago en tu vida, porque Dios va a estar con nosotros. Amén. Y luego viene una expresión, ¿cierto?, muy interesante, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Y yo buscaba esta palabra, ¿cierto?, la palabra del Señor, esta frase, y no hay ningún otro versículo, ¿verdad?, que diga esta expresión textual. Entonces, trataba, ¿cierto?, de poder comprender a dónde apunta, ¿cierto?, con cánticos de liberación. ¿A qué se refiere? Con cánticos de liberación me rodearás. Y bueno, hay un salmo, el número 18, donde el rey David, ¿cierto?, comienza a alabar a Dios y contar los eventos que él experimentó en las batallas de la guerra. También esto está explicado en la segunda de Samuel, en el capítulo número 22. Habla de lo mismo.
Y si leemos Samuel, el capítulo 21, habla de una hazaña específica que dice que David venció a muchos gigantes de los filisteos. Fue un periodo de batalla, de guerra, donde se enfrentaron a un ejército muy potente, muy poderoso, que era mayor en número, eran hombres grandes. Sin embargo, esa digamos, desventaja que él tenía provocó en él, ¿cierto?, que hubiese ahora una preocupación. Y vemos, mis hermanos, dice que David ahora justamente utiliza el mismo término de las aguas, ¿cierto? De las aguas, ¿cierto?, para poder expresar, ¿cierto?, la aflicción que lo estaba rodeando. Las aguas, de alguna manera, este salmo tiene una relación también con esta expresión, ¿verdad?, con cánticos de liberación. Las aguas vienen, ¿cierto?, a oprimir, pero Dios libra a David. Amén. Así como las aguas vienen a oprimir nuestra vida y nosotros somos librados por el Señor. Somos librados por Dios. Entonces, David, ¿cierto?, expresa, y en este capítulo, ¿cierto?, de 2 de Samuel, el versículo 5 dice, me rodearon ondas de muerte. Y habla, ¿cierto?, que esas ondas de muerte son esas ondas que vienen y azotan la costa. Pero dice más adelante, en el versículo 17, dice, y Dios respondió, dice, me sacó de las muchas aguas. Estas aguas entonces representaban estos enemigos, estos gigantes, ¿cierto?, que era más poderoso. Pero como Dios estaba con él, el Señor lo sacó de ese peligro, ¿cierto?, y le dio la victoria y pudo vencer. Entonces, venía la aflicción, veía el ejército, ¿cierto?, la inmensidad del enemigo, y venía la aflicción. Pero después venía el Señor, ¿cierto?, y producía en él un cántico de liberación. Dios me libertó, Dios me guardó, Dios nos dio la victoria, ¿cierto? Y dice que con cánticos de liberación me rodeará. O sea, Dios estaba ahí, dando vueltas, ¿cierto?, protegiéndolo, cuidándolo, sustentándolo. Entonces, qué lindo, porque David podía experimentar esto. Y lo lleva a este salmo, ¿cierto?, y dice, con cánticos de liberación. O sea, su aflicción era como si hubiese estado contra un ejército, él estaba en desventaja y su vida estaba, ¿cierto?, en peligro, pero estaba el Señor. Que lo sustentó, lo levantó, ¿cierto?, y le dio esta hermosa bendición y esperanza para poder ser librado del mal. Entonces, vamos avanzando respecto, ¿cierto?, a esta hermoso relato, ¿verdad? Y luego de este evento, ¿cierto?, ahora en los versículos 8 y 9, ahora Dios comienza a hablar. Dios comienza a hablar, ¿cierto?, y comienza a entregar una serie de consejos útiles para su restauración. Porque no olvidemos que David, ¿verdad?, él había cometido pecado, y eso produce un problema, ¿cierto?, con la comunión con Dios. Pero lo que el hombre se encarga, ¿cierto?, de destruir, ¿cierto?, Dios se encarga de restaurarlo. Amén. Pero esto conllevaba también un consejo de Dios, un consejo directo del Señor. Entonces Dios comienza a aconsejar a David. Amén. Y le comienza a hablar, ¿cierto?, y comienza a entregarle, ¿verdad?, una hermosa promesa para él. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. O sea, ahora David, ¿cierto?, está directamente en comunión con Dios, y Dios le dijo, mira, yo te voy a hacer entender para que andes en el camino que corresponde, para que ya esas cosas, esas debilidades, esas pasiones que batallaban en él y que también a veces batallan en nosotros, ¿cierto?, que nos desvían, ¿cierto?, ahora puedan cambiar completamente. Pero acá dice, sobre ti fijaré mis ojos, pero me gustó la versión de las Américas, que es otra Biblia, ¿cierto?, que expresa lo mismo, pero de otra forma, como que le da un enfoque un poquito más como personal. Dice, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Qué lindo, ¿verdad? Como que el Señor así está mirando a uno, no es como, ya entrega el consejo, no es como que manda a alguien nomás y dile que tiene que portarse bien, sino que Dios atento, mirando, ¿verdad?, y aconsejándonos, como con ternura, con amor. Qué lindo, y esto traspasaba mi corazón, porque cómo entender a un Dios tan grande, tan misericordioso, tan perdonador, ¿verdad? Amén. Y también lo ha sido con nosotros, porque ese Dios es el mismo al cual nosotros servimos, que un día también conocimos, y sus condiciones, su realidad, su naturaleza es la misma. Amén. Entonces, su mirada, ¿cierto?, dice, lo reitero, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Eso me encantó, que él tenía su mirada puesta. Y bueno, a partir de ese momento, ¿cierto?, David fue limpio de su pecado, ahora era un hombre justo, ¿verdad?, y tenía toda la atención divina sobre él. O sea, Dios estaba atento para dirigirlo. Y como dice el Salmo 101, ¿qué dice? Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Qué lindo, ¿verdad? Amén. O sea, ahora David, que estaba justificado, que había sido reconciliado, entonces Dios tenía toda la atención en él, y sus ojos estaban puestos en él porque era un hombre justo.
Qué lindo, ¿verdad? Y ese beneficio también lo podemos nosotros tener. Amén. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros, ¿cierto?, buscamos esa confesión, Amén. un reconocimiento y viene la sangre de Cristo y nos limpia del pecado. Claro. Entonces ahora estamos justos, somos justos delante de la presencia de Dios y sus ojos están puestos en nosotros. Entonces, qué linda esa fidelidad de Dios hacia nosotros, Amén. principalmente la de Él, porque la nuestra es bastante, ¿cierto?, poco destacable, por decirlo de alguna manera. Y bueno, el consejo de Jehová continúa y luego hace una comparación. Habla, ¿cierto?, del caballo y del asno, ¿verdad? Y dice, no seas como el caballo, como el asno, Sí. porque ellos no tienen entendimiento. O sea, le estaba diciendo a David de alguna manera, mira, si tú andas sin entendimiento, vas a actuar igual que ellos. ¿Y cómo actúan ellos? Ellos hay que arrastrarlo, hay que tirarlo, ¿cierto? Ahí menciona, ¿verdad?, dos aparatos que llevan estos animales. Dice que son sujetados con cabestro y con freno. Amén. Entonces es necesario, ¿cierto?, arrastrarlo a ellos para que obedezcan, para que entiendan, porque si no ellos nos van a venir a donde subamos. Entonces, el hombre, ¿cierto?, que es temeroso de Dios tiene que andar con entendimiento y no tiene que ser arrastrado, ¿cierto?, por las circunstancias o por Dios mismo para que entienda, sino que el llamado es justamente, y como lo aconsejaba David, es que podamos nosotros acudir a Él con entendimiento. Amén. Entender lo necesitados que somos de Él. Lo Amén. necesitamos que somos de su Amén. perdón, de esa Amén. reconciliación, de estar con el Señor, de poder Amén. humillarnos y vivir por Él y para Él. Entonces, Amén. esto fue lo que ahora David estaba recibiendo en su corazón y que sin duda comenzó a comprender, a entender. Y dice en Job 42:3, dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Job, ¿cierto?, vivió justamente este proceso de su entendimiento que estaba un poco nublado, a pesar de que fue un hombre justo, que no pecó, Amén. pero aún así su entendimiento estaba bastante nublado. Pero cuando Jehová habla con él y comienza, ¿cierto?, esa conversación, ahora él dice, pero ¿quién es el que nublaba mi entendimiento? Pero él decía ahora, son cosas que son demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, ahora comprendo. Claro. Entonces, eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Que nos hace Amén. comprender, que abre nuestro entendimiento, que nos da la capacidad, ¿cierto?, ahora de poder tener un poco de sabiduría o mayor sabiduría para Amén. conducirnos en el camino del Señor. Y eso fue justamente, ¿cierto?, lo que el Señor aconsejaba a David y que nos aconseja a nosotros, ¿verdad? Amén. De que nuestro entendimiento pueda estar puesto en el Señor. ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras angustias? La palabra de Dios está diciendo, mira, tienes que tú venir a mí continuamente. Amén. Y no que yo venga, que tenga que tirar las riendas, ¿cierto? El freno para que tú comiences a entender y como que Amén. veas una señal, sino que tú acude a mí. Amén. Pero para poder hacer eso tenemos que entender también nuestra necesidad, comprender, Amén. ¿cierto?, lo que estamos haciendo. Bueno, va avanzando, ¿cierto?, el relato, ¿cierto? Y dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquí el salmista hace una comparación entre el impío y el que confía en Dios. Y para poder resumir, el impío vive y pasa penurias, tristeza, los embates, los problemas, y no tiene a quién acudir, y cómo solucionar las cosas. Él se ahoga con esa agua a ellos los rodean, y se ahogan y no tienen quien los salve. Así Pero el que es. confía en Jehová, su realidad es completamente diferente. Bendito. Completamente diferente, y eso es algo maravilloso que produce gozo en el corazón, Amén. paz y un descanso en Dios, porque a pesar de la dificultad, Dios se va a encargar de sacarnos adelante. Él se va a preocupar, ¿cierto?, de guardarnos nosotros. Dice que nos rodea la misericordia, y yo decía, pero ¿cómo nos rodea la misericordia? Bueno, porque la misericordia no es algo que sea tangible, ¿verdad? Un objeto que podamos decir, mira, ahí anda la misericordia por acá. Entonces yo entendía que era Dios mismo, que es misericordioso por excelencia, Amén. que es un Dios, ¿cierto?, y un atributo de Él, la misericordia, Amén. es que Él está rodeándonos continuamente, Amén. rodeándonos continuamente con su misericordia, para poder nosotros ser bendecidos, pero tenemos que esperar en Él. Dice, Amén. a los que esperan en Jehová. Entonces esperar en Sí. Dios en sí es poner nuestra confianza en el Señor, poner nuestra confianza en Dios, así que puede hacer esto, ¿cierto?, para nosotros motivos, ¿cierto?, de aliento. A lo mejor Amén. estamos esperando en otras cosas, pero no era el Señor. Pero sabemos que no nos va a ir bien en lo que sea ajeno a Dios, Amén. sino que si queremos misericordia, si queremos el bien y la protección de Dios, tenemos que estar con Él, Amén. acudir a Él, estar con el Señor. Sí, sí. Y luego ya termina, ¿cierto?, con una alabanza. Comienza alabando a Dios y termina con una alabanza. Dice, alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los restos de corazón.
Amén. Pero ¿de qué está hablando aquí? Está hablando de los que han acudido a Dios. Está hablando de aquellos que han confesado su pecado, que han reconocido su condición y que han sido justificados. Porque ¿quién es justo delante de la presencia de Dios? Ninguno. Son los que han sido redimidos, los que han confesado, los que han recibido el perdón. Amén. Entonces, qué importante es que pueda haber esto en nosotros, esta realidad, ¿cierto?, de poder alabar a Dios y gozarnos nosotros. Es motivo de gozo este salmo porque Amén. si bien nos hace reconocer nuestro pecado y decir, bueno, mi condición es la mejor y debo acudir a las plantas del Señor, pero también nos dice, mira, pero qué lindo porque para ti hay una esperanza, para ti hay una bendición que si tú acudes a Dios, está el perdón disponible para tu vida. Amén. Está la bendición de Dios disponible para ti. Y eso es algo hermoso, otra bendición que podemos mencionar, ¿cierto?, de lo que Dios hace. Entonces, qué lindo, ¿cierto?, es cantar a Jehová con júbilo, o que Amén. sería una palabra quizás más popular, con alegría. Cantar a Dios con alegría, ¿cierto? Los que son rectos de corazón, los que han ahora entendido con entendimiento y se conducen, ¿cierto?, conforme a la palabra de Dios. Entonces, bueno, Dios nos ayude porque esto a nosotros nos da una esperanza Amén. que es permanente en el creyente, ¿cierto? Amén. Porque Dios nos dice, bueno, tienes la oportunidad o tienes 3 perdones disponibles para tu vida y tengo que, bueno, elegir cuándo puedo hacerlo. No, es una bendición y una esperanza permanente que Dios me ofrece. Amén. Que la tengo disponible, ¿cierto? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio, su muerte y padecimiento, es que hoy podemos nosotros acudir confiadamente a Dios. Confiadamente. Amén. Con confianza, con fe, buscando, ¿cierto?, el perdón, buscando la confesión, ¿cierto?, para que el Señor tenga misericordia. Entonces, bueno, Dios nos bendiga en esta noche. Amén. Dios nos ayude porque es importante, ¿cierto?, meditar en esto. Entonces, bueno, los verdaderos creyentes, ¿cierto?, que han experimentado la felicidad del perdón y han gustado de los beneficios que este ha traído, partiendo desde lo más íntimo de nuestro corazón, ¿cierto?, hacia las cosas quizás, detalles que nos rodean, del día a día tenemos esta bendición de poder entender muchas cosas, entender esta realidad. El mundo, ¿cierto?, nos hablaba de una felicidad, pero es que completamente ajena a Dios. Pero la palabra del Señor nos está mostrando este verdadero gozo, el gozo del perdón, el gozo y la alegría de la dicha, y dice al principio, bienaventurados. Amén. Y esa palabra, si uno la comienza a analizar, es, oh, alégrate, hombre, oh, alégrate, hace esa expresión, oh, alégrate. Y claramente somos bienaventurados nosotros Claro, sí. al conocer esta verdad, al Amén. haber experimentado esta verdad, porque no solamente es conocimiento, sino que haber experimentado por la fe este encuentro con nuestro Salvador. Amén. Pero a lo mejor el proceso en este momento de nuestra vida no es el propicio. A lo mejor algunos estamos en esta etapa final, ¿cierto?, que estamos reconciliados con Dios en paz. Hay muchos otros que a lo mejor ni siquiera han confesado su pecado, están lejos del Señor. No sé cuál será la realidad en cada corazón, pero lo importante es entender de que en Dios está la respuesta. Que nosotros podamos, ¿cierto?, acudir a Él y nunca olvidar, ¿cierto?, de estos beneficios tan grandes, Amén. los beneficios y la felicidad de nuestra salvación y el perdón, Amén. y también de las bendiciones que trae consigo el confesar y acercarnos al Señor. Amén. Bueno, esta es la palabra de Dios, ¿cierto?, que Él tenía para nuestra vida en esta hora, y por ella le invito a que le demos las glorias al Señor. Amén. Gloria a Gloria a Dios.